Hola y buen día. Este es Bardo Biblia. Un bardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. En podcasts anteriores hemos hablado sobre la enseñanza bíblica sobre Dios y el Espíritu Santo. Ahora Bardo Biblia dirige nuestra atención a Jesús. La primera enseñanza sobre Jesús es que en su humanidad Jesús está subordinado al Padre. En el libro de Salmos, capítulo 2, verso 7 dice: proclamaré el decreto del Señor. Él me dijo: tú eres mi hijo. Hoy me he convertido en vuestro Padre. Comentario. Este versículo de las Escrituras hebreas fue pronunciado originalmente por el rey judío David. Bardo Biblia lo incluye aquí solo porque los creyentes judíos en el Nuevo Testamento lo aplicaron a Jesús. Y en Lucas capítulo 1, verso 35 dice: el ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Este texto está dirigido a María, la madre de Jesús. Y en Juan capítulo 5, verso 18 dice: por esta razón los judíos se esforzaron más en matarlo. No solo estaba quebrantando el sábado, sino que incluso estaba llamando a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y en Juan capítulo 8, verso 26 y verso 40 dice: pero el que me envió es fiel, y lo que he oído de él lo digo al mundo. Ellos no entendieron que él, Jesús, les estaba hablando acerca de su Padre. Ahora bien, ustedes están resueltos a matarme, un hombre que les ha dicho la verdad que oí de Dios. Y en Juan 8, 43 dice: Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios, y ahora estoy aquí. No he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Y en Juan capítulo 14, versos 6 y 9, dice: Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que me ha visto al Padre. Y en Juan capítulo 14, verso 10 dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que te digo no son solo mías, más bien es el Padre que vive en mí quien está haciendo el trabajo. Discusión. ¿Qué podemos concluir de estos textos? Los pasajes anteriores afirman que el hombre Jesucristo estaba subordinado a Dios Padre. Esto significa que mientras vivió en la tierra, Jesús vivió bajo la autoridad y el control voluntario de Dios. Esto es importante porque los textos bíblicos describen a Jesús como completamente humano. En los Salmos y en los textos de Lucas y Juan 5 se describe la relación de un hijo con su padre. Debemos reconocer que hay un sentido metafórico en el que uno podría decir: así es mi padre, en la ley, o la química, la literatura u otro esfuerzo humano. Hablar de esta manera significa que alguien me enseñó y me dio un entendimiento en la ley que fue padre, como en sus orígenes en mi práctica de la ley u otros esfuerzos humanos. Los judíos hablan de esta manera en Juan 8:41, cuando dicen: no somos hijos ilegítimos, el único padre que tenemos es Dios mismo. En cierto sentido, todo hijo es diferente de su padre, y en otro sentido, todo hijo es igual a su padre. Se habla de Jesús como el hijo legítimo de Dios por una madre humana. No es
que el Espíritu de Dios haya tenido sexo físico con una mujer humana. En cambio, que Dios, por su poder creativo, hizo que un óvulo femenino particular y fértil recibiera milagrosamente un complemento de ADN que la hizo quedar embarazada. Se podría decir que este único feto humano es literalmente el Hijo unigénito de Dios. Cuando la literatura del libro de Juan habla de la relación de Jesús con Dios, dice que Él es el Hijo de Dios. Sus acciones son las obras de Dios. Fue enviado por Dios. Las palabras que Jesús habla las escucha de Dios. Sin embargo, el Jesús humano no tiene más poder espiritual que otros humanos, a pesar de que Jesús está relacionado con el Padre en una unidad que está por encima de la metáfora. Sin embargo, como completamente subordinado, Él vive como ningún otro ser humano lo ha hecho jamás. Él es completamente obediente a Dios el Padre. Bardo Biblia no puede decir eso sobre sí mismo, y tú no puedes decir eso sobre ti mismo. La dependencia de Jesús de Dios y la vida que vivió en obediencia a Dios hacen que Jesús sea único entre todos los seres humanos. En la lección 2 aprendimos que la Biblia enseña que Dios no es humano. En otras lecciones aprendemos que los humanos no son y no pueden volverse divinos. Sin embargo, aquí, en esta persona única, tenemos un ser humano que era divino. Se hizo humano y vivió una vida humana dependiente, sin recurrir a su origen divino o naturaleza. Murió y fue enterrado como humano, pero resucitó de entre los muertos, usando su divinidad innata, y ahora es y será por siempre la manifestación visible del invisible Dios Trino. Resumen. Entonces, el tenor de cada texto demuestra es que Jesús dependía de Dios de la misma manera que un niño humano depende de sus padres para satisfacer sus necesidades. Jesús dependía de Dios de las siguientes maneras: por su ministerio en el mundo, porque Dios lo envió; por las palabras que habló a los demás; por los milagros y las obras que hizo, ya fuera una acción que tomó, como caminar en sábado a través de un campo de grano y comer grano de tallo, o curar a alguien de una enfermedad, lo que quebrantó el sábado en la mente de los judíos. Hizo todo bajo la dirección de Dios. Estos textos de muestra indican que Jesús era como nosotros en nuestras propias limitaciones humanas. Una cosa especialmente interesante es que en Juan 14:6 Jesús se presenta a sí mismo como el facilitador para el acceso humano a Dios. Nadie, dice, viene al Padre sino por mí. Mientras que otras personas se convierten en obstáculos para Dios a través de su hipocresía, por no vivir de acuerdo con el estándar de Cristo o de acuerdo con sus mandatos, solo Jesús afirmó tener acceso singular a Dios mismo, como el camino, la verdad y la vida. Por supuesto, nadie debe creer ninguna de estas afirmaciones. No es el propósito de Bardo Biblia obligar a nadie a aceptar los textos. Sin embargo, nadie puede negar que el texto mismo hace estas afirmaciones acerca de Jesús. He aquí un ser humano cuyo nacimiento, vida, muerte y resurrección están atestiguados en el texto de esta gran literatura. Cree lo que quieras, pero no dejes que nadie recorte y tuerza el contenido en la forma distorsionada de un árbol bonsái ideológico. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios, al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario,
escriba al siguiente correo electrónico: BibleBardUS@gmail.com. Eso es BibleBardus@gmail.com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.